bueno o menos malo y lo malo del día de hoy en nuestra información. Nos da mucho gusto saludar el día de hoy, como cada miércoles, a Joaquín Ortiz de Chavarría. Él es director general del Grupo de Consultoría Estratégica. Nos trae temas de crisis, como de costumbre. ¿Qué crisis nos traes? Bienvenido, Joaquín. ¿Qué tal, Efraín? ¿Qué tal? Buenas noches a todos. Pues fíjate, Efraín, que hoy hay un tema muy importante, que hubo claridad en la opinión pública, hubo precisión en la información y sobre todo hubo mucha apertura y mucha transparencia en la cirugía que exitosamente se llevó a cabo hoy para el presidente Enrique Peña Nieto. Lo del nódulo, ¿verdad? Del nódulo en la tiroides. Sí. Y este es un ejemplo que podríamos poner como un parteaguas en México. Es decir, un presidente que abiertamente habla de una cirugía, que explica cuál es la situación que tiene, incluso que en una conferencia de prensa con los periodistas bromea un poco del tema, y esto genera una sensación de confianza en torno a lo que está pasando, porque pues en otras épocas, en otras administraciones, el tema de la salud de nuestros gobernantes, fundamentalmente era un tabú, ¿verdad? Era un tabú, y sobre todo parecía que no tenían derecho a enfermarse. Eran perfectos, nunca se enfermaban durante 6 años. Y que no tenían derecho a tener ningún tipo de problema. Ni un catarro. Pero, por otro lado, nosotros como gobernados, como electores, pues tampoco sabíamos en qué estado de salud llegan a la presidencia de la República, a una gobernatura, a una presidencia municipal. Estas personas que de pronto parecía que son superhombres del Olimpo, que no les va a pasar nada, que son inmunes a accidentes, a virus, a pandemias, a todo este tipo de cosas que a nosotros los mortales pues sí nos pueden pasar. Entonces, además de la experiencia del médico cirujano que lo operó hoy, el general Sánchez Marle, que es un hombre de una gran capacidad, un médico militar de probada experiencia, pues nos damos cuenta que ojalá a futuro se mantenga el patrón que el presidente Peña Nieto ha colocado. Pero es que se enferman en Europa, se enferman en Estados Unidos, los operan y se acabó, se informa y punto. Puede ocurrir que en un día baje un poquito la bolsa, los mercados, algo de rumores, pero adelante después, ya cuando el presidente sale adelante, no pasa nada. Pero tenemos el caso de Michoacán, en donde ojalá se hubiera aplicado la misma receta que en el caso del presidente de la República, porque desde hace muchos meses se nos ha informado de la enfermedad, de la ausencia permanente de las licencias del gobernador Fausto Vallejo, y al día de hoy pues tampoco hay mucha claridad sobre exactamente qué es lo que tiene, cuál es la situación, cuál es el estado de salud en este momento siendo un gobernador con licencia, y estamos viendo los problemas que hay en esa entidad de la República, que han desembocado en violencia. Claro, en el asesinato este fin de semana del vicealmirante Salazar Ramonet, que es un tema gravísimo para este país, y pues el estado de salud sigue siendo un misterio del gobernador. Se rumora que tiene cáncer, que si no tiene cáncer, que si es una enfermedad terminal, que si nada más es una enfermedad simple. No sabemos la verdad de las cosas. Y en el colmo y en el extremo de las situaciones de salud de los gobernantes está el caso de Hugo Chávez. Es decir, al día de hoy persiste la duda casi metafísica, casi ontológica de qué fue lo que tuvo, qué fue lo que lo mató, cuánto tiempo estuvo enfermo, en qué condiciones pudo llevar a cabo, que nos imaginamos, suponemos, con un enorme dolor físico, la campaña presidencial. Entonces, bueno, son 3 casos, son 3 ejemplos, y afortunadamente el presidente está bien, se tiene que recuperar como cualquier persona, y eso establece un patrón en donde nosotros como ciudadanos, como mexicanos, tenemos el derecho de conocer el estado de salud de nuestros gobernantes, cómo llegan a la presidencia, cómo llegan a la gubernatura, y sobre todo, y lo más importante, pues son personas que tienen una presión enorme todos los días. Tienen que gobernar un país y tienen que tomar decisiones que afectan a millones de personas. Y por día a todos los presidentes del mundo les salen ganas, porque son muchísimas presiones las que tienen que soportar. No es tan fácil ser presidente de un país en cualquier parte del mundo. Son personas, hacen ejercicio, tienen problemas, tienen familia, son seres humanos como nosotros. Es decir, desmitificar a la imagen presidencial, humanizarla más, acercarla a sus electores, a sus gobernados, creo que todos ganamos. El grupo de crisis del presidente yo creo que lo está manejando muy bien en cuanto a la imagen del presidente, para desmitificar mucho, pero que anteriormente era un secreto casi de Estado, ¿no? Cuando hay información, cuando hay claridad, cuando hay transparencia, cuando no se ocultan las cosas, todos nos quedamos más tranquilos, y yo creo que el propio presidente Peña Nieto está muy contento, está tranquilo de la manera en cómo su equipo, cómo su gabinete, que en este caso no fue de crisis, su equipo de comunicación social manejó con mucha asertividad un tema que de no manejarse bien hubiera desembocado en una crisis
de percepción pública. ¿Qué le pasa al presidente? ¿Por qué lo van a operar? ¿Cómo salió de la operación? Imagínate nada más que no hubieran dicho nada. Y el vacío de poder, la incertidumbre que se crea, somos 110 millones de mexicanos. 117, 118 millones de mexicanos, ya sé. Imagínate, somos muchos millones. De ahí por lo menos 50 millones temblando de incertidumbre. Es mucho, ¿no? Y además se corre la voz en los mercados internacionales. Esto afecta, por supuesto, financieramente al país, en términos económicos, bursátiles, todo. Vienen ahí daños colaterales que no se dieron en esta ocasión por la buena comunicación que se dio. Por la comunicación, por la anticipación, por la prevención. Se trató de una cirugía electiva, es decir, el presidente decidió el momento de llevarla a cabo, y como cualquier otra persona, se tiene que recuperar. Se vale que tenga vacaciones, se vale que tenga tiempo para regresar en óptimas condiciones de salud al ejercicio de sus funciones presidenciales, y que siente un ejemplo y un presidente. Ojalá que a partir de ahora los gobernadores, los futuros presidentes, los candidatos nos informen cómo están. De salud, clínicos, no tiene nada de malo. Pero para nada. Al contrario era raro que los presidentes mexicanos eran los únicos tlapuanis sobre la tierra que nunca tenían, te digo, ni un catarro. Ahora, a lo mejor tenían alguna condición sobrehumana que en otros sexenios, en otras décadas, nosotros desconocemos, y por eso es que no se informaba su estado de salud. Pero ese ejercicio de transparencia se tiene que aplicar en situaciones de crisis. Es un muy buen ejemplo también para que el gobierno del estado de Michoacán sea mucho más transparente y nos digan en la situación grave en la que está esa entidad cómo se va a manejar este vacío de poder, qué se va a hacer, y si está en condiciones de regresar el gobernador Vallejo. Cuando tenga que regresar, que regrese bien, y si no puede, que se diga. Así es. Y yo creo que como ciudadanos nos lo merecemos, ¿no? Las paces, ¿no? Que ya se retira. Muchísimas gracias a Joaquín Ortiz, al licenciado Joaquín Ortiz Chavarría, director general del Grupo de Consultoría Estratégica, por haber estado con nosotros aquí. Gracias, Efraín. Buenas noches. Y Yamile nos tiene un tema interesantísimo también sobre ingresos.